en el año 2016. Sí, él salió suelto, lo felicito. Tengan sabiendo que él es portador de 3 armas, con una 9 milímetros mató a mi hijo, le quedan 2,38. Siguen matando, va a seguir siendo un dador de vida, va a ser un santo, va a ser un inocente. ¿Por qué? Porque tiene una chapa en la matrícula. Esta es la Argentina que quiere justicia por mano propia. Entonces le digo a la gente que se acerca a Cataldo que ande armado, porque si mató a mi hijo, así, porque mi hijo, yo no justifico que mi hijo salió a robar, pero tampoco justifico que este asesino matriculado le haya pegado 6 tiros y quede como inocente, porque es portador legal de armas y sabe dónde tirar y lo mató. Popular, señor. No me ¿Usted lo importa, acepta eso? no me importa. Sí, y porque no quiso ir a un abreviado. Cuando el juez en casación, ahí en Adidas, le dijo, un juicio por jurado, que un abreviado, no quiso. ¿Por qué? Porque sabe que el homicidio lo cometió. ¿Por qué cree usted, Silvia, hoy? ¿Qué le diría al médico? ¿Qué le diría? Que se fije a quién tira, a dónde tira. Porque si le van a robar el auto, que primero priorice su vida, no el auto. Que no fusile a la gente como fusiló a mi hijo. Porque como pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Sea de plata, no de plata, que este otro, el que se arrime a Cataldo es muerto seguro. ¿Cree que el jurado no tuvo en cuenta las pericias? No, esto acá todo acomodo. Acá cuánto tenés, cuánto vale. Y sí, porque él tiene matrícula, porque él esto, porque dio lástima, porque vino de Paraguay, que esto, que el otro, que el hambre, qué sé yo. Y sí, todos somos por acá. ¿Tenía esperanza de otro resultado usted, Silvia? No, yo ya sabía. Y así hablaba hoy por la tarde el hermano del médico Lino Villar Cataldo. Absolvió al médico. Luchó por toda su familia, siempre fue el pilar de la familia. Como hermano estaba preocupado, temía que fuera a la cárcel. Tenía miedo. El hermano del doctor. Tenía miedo de que pasara, de que fuera al revés, pero por el fondo somos creyentes, somos siempre creyentes de Dios y sabíamos que iba a salir bien. ¿Alguna autocrítica de su parte o de la familia para lo que él hizo? No, se defendió porque no hizo nada mal, defendió su vida. Entonces, ¿de qué lo voy a criticar? De que defendió su vida, quisieron inculcarlo, de mostrar de como que él fue agredió como si fuera que él lo buscó, no lo buscó. Ahora, ¿en algún momento dudó por qué su hermano dijo en un primer momento que disparó desde el piso? Yo eso es lo que a veces digo, no entiendo. Yo quisiera que cualquiera esté en ese lugar. Que cualquiera esté en ese lugar y ver cómo reacciona. Vos te podés acordar si en ese momento que está sufriendo, porque cuando le pegaron con ese caño, ese ya era un principio de cómo de no agredirlo, de querer matarlo, era un mazazo en la cabeza. Si lo hubieran dado ya de entrada lo hubieran matado, no simplemente con dispararlo. Después cae ahí. Vos estás loco que te apuntan arma, no sabes si tiene. ¿Qué sabés qué es lo que es ese arma? ¿Cómo continúa la vida de su hermano a partir de ahora? Ya fue destruido, pero ahora por lo menos se liberó de ese peso que tenía y ahora tiene que volver a rehacer toda su familia, tiene que volver a encaminarlo. Toda su familia se destruyó. Todos sus hijos dejaron de vivir, vivían ahora todo amontonado, vivía cada uno en su casa, todo, se destruyó esa familia. ¿Tiene miedo su hermano todavía? Y por supuesto, ahora ¿Familia para lo que él hizo? no. Lino Villar Cataldo declarado no culpable por un tribunal popular en un juicio por jurados. Para hablar de esto estamos con Aldana Romano, que es politóloga y también miembro del Instituto de Ciencias Penales y Sociales. Aldana, ¿cómo estás? Y un clásico de la casa, Chicho Di Nicola. Buenas tardes, ¿cómo va? Perfecto. Aldana, ¿cuál es tu primera aproximación a este tema? Porque hay una polémica en el fondo de esto, en un contexto donde una parte de la sociedad pide, si querés, un poco de mano dura o mayor profundidad en el trato con el crimen, por ponerlo en términos muy, pero muy cuidadosos y políticamente correctos. Hay quienes dicen que Villar Cataldo podría haber tenido ahí un poquitito a favor, una ventaja. Bien, en primer lugar, digamos, es claro que en cualquier decisión que se tome a nivel judicial nunca va a dejar conforme a todos. Digamos, siempre este tipo de decisiones conforman a algunos y desconforman a otra parte. Eso es absolutamente lógico y entendible. Más allá del reclamo social por las decisiones judiciales, lo que sí tenemos que decir es que los jurados populares en provincia de Buenos Aires lo que demuestran es que condenan cuando existen pruebas para condenar. Sin prueba, el jurado no toma la decisión de condenar. Pero eso no significa que estén avalando ni que este sea un mensaje
de sostenimiento de justicia por mano propia, como recién escuchábamos por allí. A la mamá. A la mamá, por ejemplo, que es lógico, digamos, de parte de ¿No la... te parece el caso de Villar Cataldo un No, caso de para justicia nada. por mano propia? No, yo creo que la decisión del jurado en este caso, igual que fue en el caso de Oyarzún, y que podemos evidenciar, en la mayoría de los casos en provincia de Buenos Aires, el jurado decide en función de la prueba que se le ofrece en el juicio. Si la prueba que se le ofrece nos permite construir una historia, un relato coherente de lo sucedido, si el relato de Cataldo se condice con las pruebas que se ofrecieron en el juicio, que por supuesto hay pruebas controvertidas de una parte y del otro, Aldana, el jurado llega a una conclusión. Pero, por ejemplo, ayer y los últimos días de la presencia de testigos estuvieron los peritos que afirmaron y cómo fueron la mecánica de los disparos de arriba hacia abajo. Y el jurado, el ciudadano común, ¿está capacitado para comprender lo que dice un perito que capaz rebate la posición de la víctima? Capaz la víctima quiso conmover al jurado con su palabra, con sus recuerdos, con su cómo fue su llegada al país. Apelaron a lo emotivo. Apelaron a lo emotivo y no está capacitado para prestarle atención a lo que dicen peritos especializados en balística. Totalmente. No solamente que están capacitados, sino que prestan mucha atención. De hecho, digamos, más allá de lo que dijo el perito balístico, en el día de hoy o ayer, digamos, cuando Cataldo, estoy medio perdida ya en qué momento, digamos, habló al jurado, él mismo reconoció que había habido errores en su primera declaración y que efectivamente se había levantado. El jurado es perfectamente capaz y está perfectamente capacitado para entender lo que dice un perito experto. Y además en la dinámica de las 12 personas que discuten y prestan atención y pueden corroborar, digamos, en función de lo sucedido, el recuerdo de las pruebas presentadas en el juicio, de lo que dice un perito, de lo que dice un testigo, se hace todavía mucho más contundente. A la pregunta de si el jurado decide en función de la pena o de la imagen que pueda tener, la emoción, digamos, que pueda generar la víctima o el imputado, a juzgar por los más de 200 ciudadanos que participaron en nuestras encuestas que realizamos especialmente en la provincia de Neuquén, la respuesta es no. El jurado no decide por las emociones, el jurado no decide por cuánto levantemos o no levantemos la voz los abogados en la sala de audiencia, ni por generarles lástima. El jurado decide sobre la prueba que se presenta en el juicio. Y en este caso, al igual que fue en el caso de Oyarzún, la prueba que se presentó es conducente, es concluyente con un veredicto de no culpabilidad. De hecho, la Fiscalía presentó, digamos, su opción de exceso en la legítima defensa. Por lo tanto, la discusión de que Cataldo se había defendido o no ya no estaba puesta, digamos, sobre la mesa por parte de la Fiscalía. Lo que estaba en discusión era si se excedió en esa defensa o no. Para el jurado, en función de la prueba que se presentó, Cataldo no se excedió en esa defensa y defendió su vida. Por supuesto, digamos, le creyeron, digamos, en su argumento y leyeron las pruebas. Pero es absolutamente consistente con lo que sucedió en el juicio. Eso es lo que contaba recién Aldana, es importante aclarar porque hoy la fiscal del juicio, durante su alegato, cuando pidió que se lo condenara, no lo hizo por el delito que llegó al juicio, que era homicidio por el uso de arma de fuego. Pidió que se lo condenara por homicidio en exceso de legítima defensa, que tenía una pena mucho menor a la de un homicidio. La fiscal de la querella, es decir, ¿quién? No, la fiscal, claro, que lleva adelante la acusación por parte del Estado. La pena que tenía previsto ese delito era de 1 a 5 años, mucho menos de... ¿Vos decís que ya había bajado la vara la fiscal? La fiscal ya había bajado la vara cuando vio los ¿Vos decís que ya no elementos estaba convencida la fiscal con esto? No, ya por lo menos decía que él se defendió y lo que estaba en discusión era si era un exceso o no de la legítima defensa. Y en ese sentido, digamos, inclusive se ve una contradicción entre lo que argumentaba la querella, que pedía el homicidio calificado por el uso de armas, y lo que sostenía después o sostuvo finalmente la Fiscalía. Yo les decía, lo que hace el jurado, estas 12 personas que escucharon desde el lunes todo lo que fue pasando a lo largo del juicio, es poder reconstruir la historia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el relato coherente? Pero Aldana, un juez no está más capacitado que un ciudadano de a pie para tomar esa clase de decisiones, porque me imagino, un juez se prepara toda la vida para juzgar, es cierto, nosotros en la justicia federal tenemos alguno que otro que mejor perderlo que encontrarlo, pero uno piensa que mejor está preparado el que se preparó para eso, y perdóname la redundancia, que un par de personas de a pie que escuchan algunas pruebas durante algunos días. En realidad el juez está preparado para saber de derecho. Y de hecho, digamos, en los juicios por jurados, el que le instruye al jurado sobre la ley que aplica en ese caso es el juez.
¿sí? Digamos, en ese sentido no hay discusión. Ahora, lo que sucede en una sala de audiencia, lo que pasa en un juicio, las pruebas que se presentan y lo que sucede allí, tiene que ser comprensible para todos, no solamente para los ciudadanos que participan en calidad de jurados, sino también para la víctima, también para el imputado y también para el público. Las sentencias y las decisiones judiciales son decisiones públicas que deben ser comprendidas y deben ser comprensibles para toda la ciudadanía. A la pregunta de si alguien con sentido común, en función de lo que sucede en ese juicio, puede llegar a tomar una decisión, la respuesta es que sí, debiera ser así. Todos tenemos que poder entender lo que pasa en ese juicio. Si el día de mañana a usted le toca ser víctima o imputado, tiene que saber por qué lo están juzgando o frente a qué hecho usted está pidiendo justicia. Y tiene que entender lo que pasa en esa sala de audiencia, de la misma manera en que lo entiende y lo puede entender perfectamente un jurado popular. Más aún cuando miramos, por ejemplo, tasa de coincidencia entre decisiones de los jueces profesionales con los jurados. Le preguntamos a los jueces, ¿qué hubiera decidido usted en este caso cuando el que decide es el jurado? El nivel de coincidencia entre jueces y jurados es muy alto, cercano al 80%. ¿Y entonces por qué necesitamos juicios por jurados? Bien, básicamente porque es el punto central para democratizar la justicia. Digamos, es lo que garantiza una participación real de la ciudadanía en la administración de justicia. Y porque esas decisiones, sobre todo decisiones como estas, difíciles, controvertidas, que generan, digamos, esta discusión pública, no es lo mismo cuando la toma el soberano, que son 12 que discuten, que deliberan sobre la prueba que sucede en ese juicio, que cuando la toma un juez en soledad, que al día de mañana tiene que volver a enfrentarse. Vos por el soberano te referís al pueblo. Exactamente, que son 12 personas elegidas en función también del azar, fue un sorteo el que llevó que esas 12 personas formaran parte de ese jurado en particular. No va a haber ningún otro jurado como el de este caso, como el de Cataldo, no va a haber otro igual. Y este jurado que tuvo que tomar la decisión en este juicio en particular, mañana continúa con sus vidas. No hubo ningún interés, no ve condicionada su carrera profesional por la decisión que tomó. No tiene miedo a un juicio político por haberlo dejado libre o haberlo condenado. Mañana vuelve a la librería, vuelve, digamos, a ser vidriero, vuelve a ser ama de casa, vuelve a ser maestra. Es un punto ese. Sí. El otro punto es, terminó el juicio, la jueza Carolina Martínez lo dio por cerrado, fueron a deliberar. La deliberación no duró un poco más de una hora. ¿Significa algo eso? Significa que ya no tenían ninguna duda, supuestamente, ¿no? En realidad, la extensión de las deliberaciones está muy asociada a cuán claro haya sido el caso. Es decir, si hay mucha discusión sobre la prueba, si es una prueba muy controvertida, si no queda claro qué pasó, el jurado va a discutir más. Ahora, si hay acuerdo respecto de lo que sucedió, si la prueba es bastante clara, si la prueba es contundente, el jurado va a deliberar menos tiempo y va a ofrecer un veredicto, que fue lo que sucedió en este caso. Hay otros casos en provincia de Buenos Aires que les han llevado 6, 7 horas al jurado una deliberación. No es el caso. En este caso la prueba era bastante contundente, a punto tal que la fiscal tuvo que darse vuelta en su postura y pedir el exceso en la legítima. No había mucho para discutir. No. ¿Es seguro ser jurado? Les pregunto a los dos. Porque yo escuchaba, por ejemplo, sin hacer ningún tipo de prejuicio, a la mamá del ladrón asesinado. Y naturalmente estaba tremendamente dolida por la pérdida de un hijo. Ella no negaba que él había intentado robarle a Villar Cataldo. Ahora, una persona dolida puede bien tomar o intentar tomar algún tipo de represalia sobre aquellos que juzgaron a alguien que había matado a su propio hijo. A ver, los nombres de las personas y de hecho las imágenes de esas personas que formaron parte del jurado no se conocen y no van a salir a la prensa a menos que ellos decidan hacerlo voluntariamente. Déjame decirte que en provincia de Buenos Aires no ha habido ningún caso de amedrentamiento hacia el jurado ni de amenaza hacia el jurado. En general, por más que a veces, digamos, uno sale del momento, el nivel de frustración de la madre es absolutamente entendible, su dolor, su angustia. Sin embargo, es distinto cuando la decisión la toma un jurado popular y cuando son los pares, ¿no?, que se han puesto de acuerdo, que cuando la toma un juez profesional. Vas a ver que va a pasar el tiempo y esta decisión va a ser finalmente aceptada. Digamos, hay un nivel de... Aldana, ¿hay cosas para mejorar en los juicios por jurado? Por ejemplo, supuestamente no puede haber contacto entre las partes. Y yo fui a juicios donde en la hora del almuerzo están no solo los periodistas con los jurados, sino capaz el abogado de unas partes se cruzan en el almuerzo con los jurados. ¿Eso se puede evitar? ¿Se tiene que evitar?
No conozco ningún caso en lo personal, digamos, donde haya sucedido eso. En principio, digamos, los jurados debieran estar en algunos espacios mientras sucede el juicio, sí, por supuesto, en los tiempos muertos, en los tiempos de almuerzo, almorzar juntos, en otra instancia, y desde ya no tener contacto. Pero eso queda en manos del juez. Si vos me preguntás si hay cosas para mejorar, sí, una que tiene que ver con poder tener una oficina judicial en provincia de Buenos Aires. En Neuquén eso no pasaría nunca, este relato que vos me hacés, del cual, digamos, yo no he conocido, pero en Neuquén no sucedería absolutamente nunca porque hay una oficina judicial que se encarga de los jurados, que se ocupa de ellos durante todo el juicio y que garantiza que los momentos muertos del jurado sean solo del jurado y sin ningún contacto con nadie. Entonces, básicamente, vos considerás que es mejor para la justicia que haya juicios por jurados. Sin lugar a dudas. Y no lo digo solamente yo. Le hemos preguntado a los jueces, fiscales y defensores de la provincia de Buenos Aires si ellos o algún familiar fueran acusados de homicidio. ¿Qué sistema de enjuiciamiento preferirían? Casi el 67% elegiría el juicio por jurados. Los propios jueces creen eso. Los propios jueces, fiscales y defensores, si fuesen acusados de homicidio, elegirían el juicio por jurados. ¿Esto se aplica solo en la provincia de Buenos Aires? No, tenemos Neuquén, Buenos Aires. Claro, Neuquén. El lunes de la semana que viene arranca Mendoza, con mucha expectativa, muchísima expectativa sobre el primer caso de jurados en Mendoza. A mitad de año se arranca en Chaco y ya también está arrancando también en Río Negro. Entonces da la sensación de que es una tendencia y cada vez va a ser más extenso. Por suerte empezamos a cumplir con la Constitución Nacional, que hace más de 150 años que la venimos incumpliendo. ¿Por qué pensás que es más democrático esto? Básicamente porque permite que la ciudadanía participe realmente en la administración de justicia, porque devuelve, y nosotros siempre decimos esto, el jurado lo que hace es devolver la función social de la ley. Digamos, en momentos donde hay una crisis de legitimidad del sistema de administración de justicia muy fuerte en nuestro país, en momentos donde la ciudadanía no cree en lo que pasa en tribunales, en momentos donde no se entiende muy bien cómo se toman las decisiones, donde las decisiones judiciales son cuestionadas, no hay mejor manera que recuperar esa función social que tiene la ley que haciendo partícipe al pueblo, que es el soberano y que es, en definitiva, quien puede colaborar en esa democratización. Aldana, ¿no es injusto que, por ejemplo, este veredicto de no culpabilidad no puede ser apelado? No, claro. Y si lo condenaban a Villar Cataldo, sí podía ser apelado. Pero no apelado para revertir la decisión, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Es decir, el veredicto del pueblo, de por sí, por definición, es inapelable. Lo que uno puede cuestionar, y eso por los pactos que ha suscrito, digamos, la Argentina, en el caso del imputado, si fuera condenado, puede llegar a ser por, no sé, alguna instrucción que dio el juez y fue una instrucción equivocada, Perfecto. por alguna prueba en la audiencia preliminar que no se le permitió, por ejemplo, a la defensa que la pudiera presentar. Pero déjenme decirles que no hay ningún caso en provincia de Buenos Aires que haya llegado a casación donde casación haya revertido la decisión del jurado. Al contrario, siempre la convalidó y la ratificó. Exactamente, porque todos los casos en provincia de Buenos Aires, el jurado decide en función de la prueba que se le presentó en el juicio. Y sus veredictos han sido consistentes con el juicio. Aldana, te quedas un cachito más, Chicho también. Yo les quiero contar que en instantes, único medio, vamos a hablar con el médico Lino Villar Cataldo. Recordemos, hoy lo declararon no culpable. Después de la tanda, habla en exclusiva acá en La Nación Más y en Café de la Tarde.